Muy buenas tardes para todo el panel y los radioescuchas que están en sintonía con nosotros. Agradeciendo la invitación, me place estar con ustedes en esta tarde. Tenemos entendido que usted es especialista en medicina preventiva, medicina familiar y nutrición. Eso es así. ¿Cómo comienza su carrera? Denos detalles de usted, cómo ha sido su carrera, qué ha hecho hasta este punto y entonces luego entraremos en materia. Claro que sí. La doctora Glenny Bautista es egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo con el título de doctora en medicina. Como médico general hice la pasantía en Castillo Cotuí. Luego concursé para de medicina familiar de esta especialidad, aunque en ese momento no sabía bien de realmente qué era la medicina familiar. Lo opté por ello con el objetivo de concursar nuevamente un año. Sin embargo, el Señor tenía otros planes para mí. En el transcurso del tiempo enamoré perdidamente de la medicina familiar, y en ella represento todo lo que yo soy. Es un total reto en nuestro país ser médico familiar, donde hay un sistema de salud colapsado, los hospitales están abarrotados por el nivel tan bajo de educación de nuestra población dominicana y el desinterés de nuestras autoridades de que nosotros los médicos familiares ya arranquemos en sí para que la población nos conozca y sepa lo que realmente nosotros somos. Culminé mis 4 años en el Hospital Senma Santo Domingo, avalada por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Luego realicé 2 maestrías simultáneamente, nutrición clínica y gerencia hospitalaria, con una universidad española, y por último hice medicina paliativa en el Instituto Español CUDECA. Esa es la doctora Glenny Bautista. Muy bien. De las 3 ramas que usted trabaja, ¿cuál es la que más le gusta? Todas, porque esto es un complemento, o sea, una se complementa con la otra. Sin la nutrición realmente no tenemos medicina preventiva, y sin la prevención no somos médicos familiares. O sea, cada una de ellas tienen el avar con la otra. Ninguna son indistintas a la otra. De forma sencilla, mi querida doctora, ¿podría explicarnos qué es la medicina preventiva y por qué es tan importante y crucial para los dominicanos? Claro que sí. La medicina preventiva por la OMS es definida como las medidas orientadas a evitar la aparición de una enfermedad o problema de salud mediante el control de los factores causales y los factores predisponentes. De forma sencilla, para que la población me entienda, es aquella que se encarga de evitar la aparición de las enfermedades mediante un conjunto de acciones y actividades. Esta se encarga de diagnosticar las enfermedades a tiempo, en una etapa temprana, y controlar esta patología antes de que afecten su calidad de vida. En el caso de la medicina familiar, en el caso de la medicina familiar, ¿cuál es su rol específico en nuestro sistema de salud y cómo se diferencia de un especialista? Pero claro que sí. Mire, la medicina de familia es aquella que tiene un enfoque, realmente un enfoque integral al paciente. Es aquella que no fragmenta el paciente. Nosotros como médico familiar tenemos el rol de aplicar en primer lugar la medicina preventiva, como antes lo describí, tanto para toda la población como para el sistema de salud. Tenemos el rol de querer que la población no se enferme, de aplicar medidas para que esto suceda. Por ejemplo, nosotros como médico de atención primaria tenemos que incentivar a que nuestra población se mantenga en salud para que no llegue a enfermarse.
Con las medidas, ¿cuáles? Las preventivas, la cloración del agua, la descacharrización de todos los objetos, recipientes, para que las enfermedades no nos lleguen. Implantar en nuestra comunidad la educación de hacerse sus papá Nicolau en las mujeres, de los chequeos rutinarios en los hombres, en urología, realizarse el PSA. Todo esto tiene que ser, como médico de familia, médico familiar, aplicarlo en nuestra comunidad para que la persona no llegue a enfermarse. Muy bien, doctora. Entonces, una pregunta importante. Primero déjeme decirle a los amigos oyentes que hoy vamos a estar contestando sus preguntas que pueden formular al 849-639-9275 vía WhatsApp. Escriban sus mensajes y con gusto le vamos a preguntar a la doctora, le vamos a pasar sus preguntas a la doctora. Repito, 849-639-9275. Doctora, ¿cuáles son las enfermedades crónicas no transmisibles que más preocupan en la República Dominicana y qué podemos hacer para evitar que sigan aumentando? Bueno, estas enfermedades crónicas, como todos sabemos, no transmisibles, son especialmente que han estado aumentando de manera exorbitante, es las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la insuficiencia renal crónica, el cáncer en todas sus extensiones. Sabemos que en los últimos años muchísimas personas que antes no padecían de ninguna enfermedad de esta, como infarto al miocardio, como accidente cerebrovascular, pacientes jóvenes que no están muriendo por estas enfermedades, y ha sido de manera causal, directa, por el estilo de vida que estamos llevando. La diabetes es una de las enfermedades no transmisibles que ha estado en crecencia en estos últimos años, que nosotros los del sector salud nos ha estado cuestionando cada día más qué es lo que está pasando en nuestra población, que esto ha estado con una prevalencia demasiado elevada en estos últimos años. La insuficiencia renal crónica, esto es alarmante. Las personas que llegan cada día y es diagnosticado con esta enfermedad de insuficiencia renal y que terminan en diálisis. El cáncer en todas sus extensiones, el cáncer de mama, el cáncer cérvico-vaginal, cérvico-uterino, el cáncer de próstata. Todas estas enfermedades han estado en aumento en vez de estar frenándose por las actividades que Salud Pública debe implementar, como la prevención, como los chequeos diarios. ¿Qué podemos hacer nosotros? Debemos aplicar lo que es la medicina preventiva, que hacernos nuestros chequeos asintomáticos, sin síntomas, ir a nuestro médico de atención primaria y hacer nuestros chequeos rutinarios cada 6 meses, anual, nuestros chequeos de Papá Nicolau, nuestros chequeos de mama. En los hombres, la PSA es importantísimo, el chequeo urológico. No podemos olvidarnos de que aunque nosotros no tengamos síntomas, debemos tener en cuenta de que podemos estar enfermos y no tener ningún tipo de síntoma hasta que esto se nos presente, y cuando vamos con síntomas puede ser que estemos complicados. Doctora, pero usted habla de que estas enfermedades se han tornado ya prácticamente comunes en nuestro país. ¿Cuál considera usted que es la causa y qué podemos hacer para prevenirlas? Lo primero que debemos hacer para prevenir esto es hacer nuestro chequeo rutinario sin síntomas. La alimentación es fundamental. Nuestra alimentación, debemos saber que somos lo que comemos. La alimentación es fundamental. Todas esas comidas chatarra, las comidas rápidas,
se ha demostrado que esa comida chatarra que contiene todo lo que contiene industrialmente, los aceites, todo eso lo que contiene esa comida nos puede provocar enfermedades. Bien. Doctora, tengo la primera pregunta que nos llega gracias a una de nuestras oyentes. Ella se llama Carolina Enríquez de la Jacobo Masluta y pregunta: ¿cuáles son los cuidados paliativos para tratar a los envejecientes? En primer lugar, los cuidados paliativos son los cuidados para los pacientes con enfermedades terminales. No todos los envejecientes tienen enfermedades terminales, por lo que no podemos decir que los envejecientes son paliativos. Los pacientes envejecientes entran en un rango o en un programa que llamamos programas crónicos o programas de envejeciente. Los programas de paliativo son otros, son para enfermedades avanzadas o terminales. Muy bien, tenemos otra pregunta, esta es de Julie. Ella dice: me gustaría preguntarle a la doctora, ¿cuáles son los criterios para un paciente, para que un paciente entre a cuidados paliativos? En primer lugar, el paciente debe tener diagnosticado una enfermedad avanzada terminal. Debe tener en cuenta que el paciente debe estar ya en sus últimos días, que esta enfermedad no tenga cura. Esta enfermedad no tenga cura, como por ejemplo un cáncer en estadio 4, una cardiopatía ya terminal, una insuficiencia cardíaca con clase funcional 4. Esas son enfermedades que pueden entrar en cuidados paliativos, pues son enfermedades terminales que los pacientes ya no tienen cura. Bueno, hemos servido las inquietudes de la señora Julie Mejía, que nos acaba de escribir, que de hecho ya está tratando de comunicarse con usted desde ayer, pero ayer no fue posible. En otro orden, doctora, la vacunación es una herramienta poderosa. ¿Podría recordarnos la importancia del esquema de vacunación en niños y adultos dominicanos y, si es posible, desmentir algunos mitos comunes que aún circulan sobre las vacunas? El esquema de vacunación es mega importante. Quiero que esto llegue a la población, ya que a través de estos creamos anticuerpos para combatir el virus causante. Recordemos que la vacunación no son más que el atenuado, y que es atenuado es la neutralización, que no es capaz el virus de hacer daño o causar la enfermedad, ¿no? Para inducir a nuestro organismo debemos llevar lo que es el esquema de vacunación para evitar que la enfermedad aparezca. Y a través de esto es lo que podemos hacer, evitar que los antígenos los antígenos serían, en este caso, los virus, nos puedan provocar la enfermedad a través de crear los anticuerpos que lo puedan destruir. Más allá de las vacunas, doctora, ¿qué otras acciones o hábitos podemos incorporar en nuestro día a día para mantenernos sanos y reducir la necesidad de ir al hospital? Piense más o menos, denos algunos consejos prácticos útiles para la República Dominicana. Muy bien, cambiar los hábitos. Tenemos que tratar de cambiar los hábitos tóxicos, los hábitos alimenticios, tenemos que mejorar nuestra salud a través de comer alimentos saludables, frescos, bajar de peso, las personas que ya tienen sobrepeso, son obesos, hacer ejercicios, hacer sus chequeos semestrales o anuales, como ya dije anteriormente, aplicando así la prevención primaria,
leer activamente, nuestro cerebro se activa cuando leemos y atrasa la aparición de enfermedades neurodegenerativas. Es muy importante que tengamos esto presente, debemos leer, debemos hacer actividades como crucigrama, hacer relaciones interpersonales, presenciales, realizar actividades sociales para que nuestro cerebro mantenga la actividad y atrasemos o evitemos las enfermedades neurodegenerativas. Vivir un día a la vez es importante. Doctora, pasando a la nutrición clínica, ¿cómo influye una buena alimentación en la prevención de enfermedades y en la recuperación de un paciente, especialmente en un país como el nuestro, que uno come lo primero que aparezca? En primer lugar, recordamos que somos los que comemos. Si usted lleva una muy mala alimentación, usted está muy predispuesto a que todas las enfermedades habidas por haber, en especialmente la obesidad, que ya ha sido definida como una enfermedad. La obesidad ya no es un causante de otras enfermedades, aunque sí nos lleva, pero la obesidad ya es como definición es una enfermedad. Ya cuando usted está obeso, ya usted está enfermo. Entonces, la alimentación, la nutrición es totalmente fundamental para la prevención de enfermedades. Y en la recuperación de ellas es mucho más valiosa, porque ya cuando usted está enfermo, el llevar una dieta de forma saludable e ir a un nutricionista, porque en cada enfermedad hay algunos alimentos que se puedan consumir y que no se puede consumir. Hay algunos alimentos que pueden aumentar la prevalencia o la predisposición a complicarse algunas enfermedades, y hay otros alimentos que se la pueden atrasar y pueden ayudar a la cura. En especial en nuestro país, que es tan común ver puestos de comida rápida, y que los dominicanos cada vez más estamos llevándonos de esta ola de comida rápida en cada esquina, y se nos están olvidando los tiempos, vamos a decir, los tiempos de nuestra abuela y de nuestros padres, que se podía comer calientito en la mesa, y que en ese caso también debemos tener muy en cuenta la alimentación saludable que conlleva a evitar las enfermedades. Doctora, pregunta Emily Eusebio. Dice, ¿qué piensa usted de la tendencia alimenticia de consumir cero azúcar procesada o solo consumir el azúcar natural de las frutas y los alimentos? Eso es así, estamos muy de acuerdo con esto. Debemos eliminar la comida con azúcar agregada, los dulces, esos azucarados que venden están siendo uno de los causantes de mayores enfermedades en todo el mundo, en especial en nuestro país. ¿Qué señal? Los azucarados no son, sí, no, escúcheme, los azucarados no son nadie, ningún nutricionista, ningún médico lo pueden recomendar. Los azucarados debemos eliminarlos de nuestra mesa, de nuestra comida, porque son predisponentes a enfermedades como la diabetes, como las enfermedades cardiovasculares. Son bastante dañinos para nuestro cuerpo. Doctora, ¿qué señales nos indican que podríamos necesitar una evaluación nutricional profesional? ¿Y cuáles son, según usted, o según su juicio y su experiencia, los errores más comunes en la alimentación de los dominicanos? ¿Y cuáles son los principales problemas que se nos pegan por comer mal, por llenarnos la barriga sin llevar un régimen alimenticio? Los primeros causantes en llevar un paciente a nuestra consulta es la obesidad. Cuando ya usted se ve gordito, obeso. Ay, Luigi. Eso es lo que usted le motiva
para ir a una consulta de nutrición. Sin embargo, hay muchos otros tipos de eventos o de causales que usted puede tomar en cuenta de que usted está llevando una mala alimentación. Por ejemplo, cuando usted se siente cansado, hay muchos elementos nutricionales que cuando hay déficit, se siente usted cansado, la vitamina D3, el magnesio, el zinc. Hay forma de cómo usted diagnosticar un déficit de estos tipos de elementos nutricionales. El sedentarismo, es importantísimo tomar en cuenta que el sedentarismo te lleva a que usted tenga cansancio, falta de vivir, ánimo. Usted debe comenzar a hacer la actividad e ir, bueno, por supuesto, a un nutricionista o a un profesional de la nutrición. El dolor en las rodillas, los trastornos de alimenticio, la ansiedad, la epigastralgia, el dolor estomacal, la gastritis. Todo esto debería usted ir a un profesional de la nutrición porque estas enfermedades, estos síntomas pueden ser por una alimentación no saludable o una mala alimentación. Bien, doctora, se quedó como en el aire ahorita cuando usted explicó porque lo de la medicina paliativa, porque me está preguntando una persona acá, que no nos dijo su nombre, dice, ¿cómo se está desarrollando la medicina paliativa en la República Dominicana? ¿Qué apoyo está brindando el gobierno a los pacientes con enfermedades graves? ¿Y qué puede hacer una familia si descubre que uno de sus miembros ha caído en ese rango? Perfecto. En nuestro país, para conocimiento de todos, ha estado muy lento el desarrollo de estas ramas de la medicina, pero sí ya estamos iniciando a tomar en cuenta a estos pacientes que antes, déjenme enfatizar en esta palabra, antes, cuando se diagnosticaba a un paciente con enfermedad terminal, se lo entregaban a la familia, le decían, lléveselo que ya no hay nada que hacer. ¿Verdad que es así? Ajá. Sin embargo, ahora no se está haciendo de esta manera. Se está tomando muy en cuenta lo que es la situación psicosocial de estos pacientes que ya se le diagnosticaron una enfermedad terminal. ¿Qué se está haciendo en República Dominicana? Bueno, el apoyo que hemos tenido con las ARS, no sé si la podemos mencionar en este espacio. Claro que sí, aquí hay libertad total. Perfecto. Nosotros llevamos un programa de paliativo con las ARS de Humano y de MAFRE de forma inicial en la institución donde laboro, donde estos pacientes tienen lugar, tienen importancia y tienen acompañamiento. Nosotros como médicos paliativistas tenemos el rol de acompañar y de hacer sentir a estas familias que no están solos. Tenemos un equipo donde contamos con médico paliativista, enfermera paliativista, con psicóloga y con trabajadora social. Es un equipo completo donde nosotros vamos a la casa de este paciente que está terminal y está encamado, que vamos donde los familiares a acompañarlo y lo acompañamos de forma muy cercana hasta el final de la vida de este paciente, de esta persona. ¿Qué hacemos nosotros? Apaliamos, como su nombre lo dice y como su término lo dice, paliativos, a paliar los síntomas que conlleva el sufrimiento de este paciente durante el tiempo que lo tengamos, durante el tiempo. El objetivo de este programa y de estos procederes es paliar los síntomas, paliar el sufrimiento y que esta persona, el tiempo que se quede, lo sea con calidad. Bien, doctora, tengo otra pregunta que nos hace llegar a un oyente que dice, ella se llama Marcia, no dice de dónde, pero dice,
Al dominicano no le gusta ir al médico. Yo soy una de ellas. ¿Cómo puede una persona sin síntomas saber si está en riesgo de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o cáncer? Excelente pregunta, excelente. En primer lugar, tú debes saber que está en riesgo por la herencia. Tu papá, tu mamá sufrieron de hipertensión, sufrieron de diabetes, tienen algunas enfermedades crónicas, han tenido cáncer. Usted está en un mayor riesgo que la población en común de sufrir esas enfermedades. Si usted es sedentaria, si usted tiene una vida desordenada, usted tiene más predisposición de sufrir de cualquiera de estas enfermedades antes mencionadas. Si usted tiene síntomas que ya ha tenido antes de cefalea, de molestia, de cansancio, de agotamiento sin ninguna causa, usted tiene una predisposición. Por lo tanto, le recomiendo y le insisto a que vaya a su médico de atención primaria. El médico de atención primaria, el protagonista es el médico de familia. Médico familiar es un médico de atención primaria que te puede hacer evaluar un total de mayor de 80%. Nosotros tenemos la capacidad de tratar de más de un 80% de las enfermedades. Por lo tanto, es mucho más económico, es mucho más efectivo. Y nosotros los médicos familiares somos mucho más cercanos porque aparte de ser sus médicos, podemos llegar a ser sus médicos de cabecera y sus amigos porque somos médicos de la familia. Bien, doctora, antes de continuar, decir a nuestros oyentes que cuando envíen una pregunta nos digan su nombre y de dónde nos escriben, porque aquí tengo varias preguntas, pero no me dice ni quién hace la pregunta ni dónde reside. Dice una persona, no sé si hombre o mujer, de un tiempo a esta parte no estoy durmiendo bien. ¿Qué rol juega el sueño en la prevención de enfermedades y por qué cree usted que estoy perdiendo la capacidad de dormirme fácilmente? En primer lugar, vamos a citar de que últimamente, en estos últimos tiempos, la ansiedad ha tomado un rol importante en nuestra sociedad, aparte de que el estrés del día a día nos lleva a sufrir ansiedad. La ansiedad es una de las causantes de que el sueño, de que suframos insomnio. Eso se llama insomnio. Okay. El que usted no pueda concebir el sueño de manera natural. El insomnio ha tomado mucho terreno en nuestra población luego del COVID, luego del 2020. Uh-huh. Luego de esto, nuestra población ha tenido una extensión de este problema. Consecuencia de la vacuna, doctora, perdone que le interrumpa, consecuencia de la vacuna. No podemos decir que de las vacunas, pero sí de la situación que vivimos en ese momento. Recuerden que lo que vivimos en el 2020, nunca el que lo vivió lo había vivido. Entonces, ese encierro, esa incapacidad de usted acercarse al ser querido, todo esto provocó que la población, que las personas sufriéramos de ansiedad y en consecuencia de hasta depresión. Por lo tanto, esto puede estar causando insomnio en la población, la falta de sueño, la ansiedad y demás. Después de aquí, estamos hablando después de aquí, pero no es totalmente el causante. Puede ser que él tenga un trastorno del sueño, que tenga otra causante. Por lo tanto,
invito a que vaya a una consulta médica, que se chequee, que se haga sus chequeos de rutina y que se acerque a su médico de familia. Bien, doctora, esta pregunta es mía, ¿cuáles son los principales mitos de salud conocidos en nuestro país y de salud preventiva? ¿Y cuál le gustaría a usted desmontar esta tarde? Le repito la pregunta. ¿Cuáles son los principales mitos de salud salud preventiva que tenemos los dominicanos? ¿Y cuál de estos mitos considera oportuno desmontar ahora? Muy bien. Los principales mitos que tenemos es que si yo no estoy enfermo, yo no tengo por qué ir al médico. Eso es un mito, eso es una... es una maña, doctora. Sí, es uno de los principales defectos que tenemos el ser humano, de que creemos que si yo no estoy enfermo no tengo por qué ir al médico. Y no puedo ir al médico porque cuando voy al médico, yo voy sano y salgo con 60 diagnósticos. Ay, mi madre. Pero no, usted esos diagnósticos lo tenía. Oiga lo que pasó, usted fue al médico y ese médico le dijo lo que usted tenía y lo que podemos hacer para prevenir y complicaciones. Usted fue a tiempo y le aplaudo por eso. Usted ya tenía eso. Lo que tenemos es que evitar sentir para poder ir. Eso se llama medicina preventiva. Usted sin sentir ir al médico, ir a su médico. Entonces, ese es uno de los mitos que tenemos que desmontar. Cuando yo voy al médico, puedo ir con un síntoma y salgo con otro diagnóstico. No es así, usted tenía esto. El médico simplemente lo que le dijo lo que usted tenía. Mire, doctora, tengo un montón de preguntas acá, ahora no sé por cuál decidirme, pero bueno, dice una aquí, ¿qué consejo daría a alguien joven que quiere vivir 100 años con salud y lucidez? Esa está buena. ¿A un joven, perdón? Dice, la pregunta dice, ¿qué consejo daría usted a alguien joven que quiere vivir 100 años con salud y lucidez? Excelente. Lo primero es que esta persona sepa que si quiere vivir 100 años con salud y lucidez, que no salga a la calle y no maneje, que se quede en su casa, porque también uno de los principales problemas de nuestro país es la salud vial, que eso también tenemos que tomar en cuenta, que no solo por enfermedades crónicas o enfermedades biológicas morimos, también no morimos si chocamos, si tenemos un accidente, si tenemos una situación. O sea, yo no le puedo decir a nadie, usted va a durar 100 años o 200, ¿verdad? Porque hay mil maneras de uno morir. Si usted fuera a decirle a alguien cuántos años va a vivir, usted no sería doctora, sino adivino. Es verdad que sí, ¿cuántos años no iba a vivir? Pero realmente podemos aplicar muchísimas herramientas para nosotros poder vivir con calidad, que es lo importante aquí. Doctora, muchísimas herramientas. Doctora, si usted tuviera que dar un mensaje final a nuestros oyentes sobre cómo cuidar su salud de manera integral, ¿cuál sería? ¿Y qué podemos hacer hoy mismo para empezar a mejorar nuestra calidad de vida? Perfecto, dejar los azucarados, sacar las azúcar de mesa de nuestra cocina, evitar las frituras con aceites industriales, dejar las comidas chatarra o mejorar la alimentación, evitemos el sedentarismo, empezar hoy mismo los ejercicios, la caminata, mejorar nuestra salud mental, trabajar con nuestra salud mental, con nuestras relaciones interpersonales, consumir más vegetales, las carnes, los pescados, suplementos de magnesio, zinc, vitamina D3, exponernos al sol,
Señores, nuestro país es un país caribeño y la mayoría de pacientes que llegan a nuestra consulta tienen la vitamina D3 disminuida. Y es por la poca exponencia al sol que tenemos, porque vivimos en una oficina y dentro de nuestra casa y no tomamos el sol porque está muy picante. Debemos ir a exponernos al sol por lo menos unos 15 minutos. Hacer vida social. Dejar la cuaja y salir de esa cama. Dejar la cuaja y salir y tratar de hacer nuestra vida interpersonales, porque es importantísimo para nuestra salud neural, para nuestra salud del cerebro. Atención primaria, señores, no vayan a los hospitales si no tienen un problema grave. Los hospitales son para ya problemas terciarios. Tenemos que tratar de educarnos. Y nada, ser feliz y amar mucho. Excelente su participación, doctora. Si yo quisiera ir a su consultorio, ¿cómo llego hasta ahí y cómo la contacto? Tenemos consulta en el centro IMEDIX, está en la Sabana Larga, número 19, frente a la Integrar 1. Estamos aquí como médico de familia, nutrición clínica, y también para los pacientes que están encamados paliativos, que son personas con enfermedades avanzadas o de terminal, si tienen seguro humano o tienen seguro MAFRE, también se pueden acercar a nosotros que podemos ayudarlos con estos programas. Bien, doctora, entonces una pregunta, ¿qué días usted está en su consultorio? Estamos de manera presencial en consulta lunes, jueves y viernes, y de manera ya virtual, online o vía telefónica todos los días 24/7. Ha sido muy interesante haber conversado con la doctora Glenis Bautista Jerez, experta en medicina familiar, medicina preventiva y nutrición. Esperamos tenerla con usted con nosotros, doctora, en una próxima ocasión, y ojalá se le haga costumbre venir al programa. Es un placer para mí y muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, pues muchísimas gracias a usted por estar con nosotros y nosotros continuamos con el contenido del programa.